Muy buenas noches, hoy es 16 de abril, soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. Sucedió en el Reino Unido, pero es una noticia que va a generar precedente a nivel mundial. Hoy, la Corte Suprema de aquel país dictó una sentencia que tendrá grandes implicaciones en la legislación sobre género y derechos civiles, que pudiera ser un parteaguas a nivel mundial. Por unanimidad, los jueces establecieron que la ley británica define como mujer a alguien que nació biológicamente bajo el sexo femenino, lo que significa que las mujeres transgénero, aunque cuenten con certificado de reconocimiento de género, no cumplen con la definición de una mujer según la Ley de Igualdad del Reino Unido. Terms woman and sex in the Equality Act 2010 refer to a biological woman and biological sex. But we counsel against reading this judgment as a triumph of one or more groups in our society at the expense of another. It is not. La decisión del máximo tribunal británico es un golpe importante para los activistas de los derechos transgénero, pero también es un impulso para los activistas del derecho de las mujeres que impulsan el derecho a competir en igualdad de circunstancias con mujeres del mismo sexo. Los derechos de los transgéneros y estos activistas temen que esta sentencia reduzca sus derechos en el ámbito legal y social. No obstante, el Tribunal del Reino Unido dejó muy claro que este fallo no implica de ninguna manera un tema de discriminación contra las personas transgénero, ya que siguen siendo protegidas por las leyes contra la discriminación y la desigualdad en aquel país. Este fallo llega en un contexto de intensos debates a nivel global sobre los derechos de las personas transgénero y la definición de género en los diferentes sistemas legales. La sentencia podría tener implicaciones de gran alcance, no solo en el Reino Unido, como lo mencioné, sino también en otros países donde también se están llevando discusiones similares sobre la protección de los derechos de las personas trans y las leyes de igualdad. En los últimos años han existido diversas controversias por mujeres transgénero que compiten contra mujeres en competencias deportivas. En el último episodio de estas circunstancias fue cuando la esgrimista Stephanie Turner se negó a pelear contra Redmond Sullivan, competidor transgénero, en la misma competencia, en el esgrima, siendo Turner expulsada de este torneo. Deportistas destacadas como la tenista Martina Navratilova han comentado: seguiré diciendo esto con náuseas hasta que las reglas cambien. Los deportes femeninos no son un lugar para atletas masculinos fracasados. Vámonos ahora a información nacional, la información de la presidenta de México. Claudia Sheinbaum llegó a la lista de las 100 personas, hombres y mujeres, más influyentes del mundo. La presidenta de México figura en la sección de líderes de la reconocida revista Time, junto a figuras como María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, o el presidente argentino Javier Milei. Sheinbaum, con los pies en la tierra, dijo ella, fue descrita por el periodista Jorge Ramos como una líder de cabeza fría, destacando su capacidad de manejo de las negociaciones frente al presidente norteamericano Donald Trump, quien le ha mostrado cierto respeto, incluso la ha elogiado. Siempre lo digo, ¿no? Porque no hay quien se obnubila con estas cosas y dice, y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto siempre. Entonces, digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México.
obnubilar. Es una conjunción del verbo obnubilar, que significa disminuir la claridad mental o de la percepción, por si no supimos lo que quiso decir la presidenta. En el artículo de Time resalta dos de los grandes retos de Sheinbaum: la violencia del crimen organizado, del narcotráfico y las políticas de Trump que incluyen aranceles para México por el tráfico de drogas y migrantes. Un reconocimiento internacional que pone a Sheinbaum en la mira del mundo nuevamente. Pero vámonos con más información de esta relación tirante con Estados Unidos. México le tiene mucho miedo a los cárteles del crimen organizado. Esto lo dijo Donald Trump. Mexico is, I think, very afraid of the cartels, actually. I think the cartels run large sections of Mexico, and I don't want to say that because I'm getting along very well with the president. ¿Cómo lo ven esta relación tirante entre Claudia y Donald Trump? Ayer, durante una entrevista, el presidente de Estados Unidos aseguró que, según la información que él tiene, el crimen organizado controla el 40% del territorio mexicano. También declaró que quiere ayudar a su contraparte, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a su gobierno a combatir al narcotráfico. La respuesta de la presidenta mexicana a esta declaración llegó hoy durante su conferencia matutina. A ver, ellos tienen como siempre lo he dicho, tienen su forma de comunicar. Nosotros lo que siempre hemos dicho, lo vamos a sostener siempre, es nuestro principio, nuestra convicción, y además así debe ser para proteger a la nación y al pueblo de México, es que hay coordinación, hay colaboración, se comparte información, pero sin subordinación y con respeto a nuestra soberanía. Eso se menciona siempre. Entonces ese es el nivel de coordinación, de colaboración que hay, y pues hay un gabinete de seguridad que está actuando todos los días, todos. Pues bien lo dijo la presidenta mexicana, el gobierno mexicano no le tiene miedo a los cárteles y va a negociar con Estados Unidos siempre en una relación donde se privilegie el respeto y nunca la subordinación. Sobre la oferta de ayuda por parte del presidente norteamericano Donald Trump, la presidenta dijo, ellos buscan siempre intervenir más, es decir, que según Sheinbaum se meten en asuntos que no les corresponden. Estas declaraciones ocurren en medio de una presión creciente por parte del presidente norteamericano Donald Trump en su discurso de seguridad fronteriza. Desde el pasado 5 de febrero, el gobierno mexicano desplegó 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, con un saldo al momento de 2,481 personas detenidas y más de 26 toneladas de drogas decomisadas, incluyendo 163 kilos de fentanilo. Pese a las tensiones y a la relación tan tensa que tiene México con Estados Unidos, la presidenta aseguró que hasta ahora ha habido una buena aceptación por parte del gobierno norteamericano de las políticas mexicanas en contra del narcotráfico, en la cooperación bilateral, y que no ha habido desacuerdos con el gobierno estadounidense. ¡A la madre! También recordemos que hace algunos meses se enlistó a diversos cárteles mexicanos en la lista oficial de organizaciones impulsoras del terrorismo o organizaciones terroristas en los Estados Unidos. En más información de la relación de México con Estados Unidos en materia de seguridad, el gobierno de aquel país impuso nuevas sanciones contra 4 miembros del grupo criminal La Nueva Familia Michoacana. Entre ellos sus principales líderes, Johnny y Alfredo Hurtado, conocidos como el Pez y la Fresa. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico en una corte federal del estado de Georgia y han sido declarados terroristas globales. El Departamento de Estado ofrece recompensa de hasta $8 millones por su captura, 5 millones por Johnny y 3 millones más por José Alfredo. We're offering rewards totaling up to $8 million for information leading to the arrest or conviction of Johnny Hurtado Olascuaga, aka El Pez, and his brother José Alfredo Hurtado Olascuaga, aka El Fresa. The Hurtado brothers lead La Nueva Familia Michoacana, also known as LNFM Cartel, a Mexico-based foreign terrorist organization responsible for funneling over 50 metric tons of methamphetamine, heroin, and cocaine to the U.S. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló todos los bienes en Estados Unidos y prohibió cualquier tipo de transacción con estas dos personas. ¿Cuál es el objetivo?
según el gobierno estadounidense, es frenar las operaciones financieras de este grupo criminal vinculado al tráfico de drogas, trata de personas y violencia armada. La designación, esto lo comentó el secretario del Tesoro, de estas dos personas, reafirma el compromiso del gobierno estadounidense para desmantelar la organización criminal, la Nueva Familia Michoacana. Pero bueno, ¿será que México no le tiene miedo a los cárteles como lo aseguró el presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque en Costa Rica las autoridades detuvieron a 3 mexicanos que intentaban transportar 840 kilos, hace un par de horas, 840 kilos de cocaína ocultos en el paradero de un lujoso yate. El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó que el operativo se llevó a cabo el martes en las aguas de la localidad de Quepos, en la provincia de Punta Arenas, con la colaboración de la Administración del Control de Drogas. Las autoridades detallaron que se trataba de un yate de bandera estadounidense valorado en más de $1 millón. Dentro de este yate había 3 mexicanos que quedaron detenidos por sospecha de tráfico de drogas internacional. Las autoridades detallaron que se trataba de un yate con bandera estadounidense. El yate estaba valorado en más de $1 millón. Dentro de este yate había 3 mexicanos que quedaron detenidos por sospecha de tráfico internacional de drogas, un delito que en Costa Rica se castiga hasta con 20 años de prisión. Efectivamente, el Ministerio de Seguridad Pública da un nuevo golpe al crimen organizado. Gracias al apoyo de la DEA de los Estados Unidos, en una investigación conjunta con la Policía de Control de Drogas de Costa Rica, se logró el día de hoy la interdicción de una embarcación de lujo, un yate valorado en más de $1 millón, que zarpó de la Marina en Quepos. El Servicio Nacional de Guardacostas, con el Grupo de Operaciones Especiales, logró en aguas del Pacífico la interdicción de esta embarcación. La droga se encontraba, que tenía como posible destino a Estados Unidos, se encontraba ubicada dentro de las paredes del lujoso yate, durante la inspección en la que los agentes de la Policía de Control de Drogas utilizaron un escáner. Además, en la embarcación, las autoridades también confiscaron nada más y nada menos que $12,681 en efectivo. En más información de la relación México-Estados Unidos, ahora en materia migrante, Donald Trump avanza, pero hoy el tema no es el muro ni los aranceles. Hoy el centro de todo es una base militar de Estados Unidos que se construirá en la mera frontera con México. El viernes, Trump dio una orden nueva ejecutiva con la instrucción de que el ejército estadounidense tome el control de terrenos federales en la frontera de México con Estados Unidos con la finalidad de llevar a cabo actividades militares. El Pentágono, Seguridad Nacional, Interior y la Secretaría de Agricultura están obligados a entregar las tierras de aquel país. ¿Para qué exactamente? No lo aclara. Lo que sí se sabe es que la prioridad es instalar una base militar operativa en la frontera con México. Desde México la respuesta fue diplomática, como ya nos tiene acostumbrado la presidenta, con cabeza fría. Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno mexicano envió una nota diplomática a Estados Unidos para que explique qué tipo de base será, qué funciones tendrá y por cuánto tiempo estará operando. Esto fue lo que dijo la presidenta. Y también enviamos una nota diplomática, lo puedo decir, en el sentido de que pues es una decisión de ellos, autónoma, en su propio territorio, pero que esperáramos pues que no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad. Mucho respeto, mucha coordinación, pero ¿quién cree realmente que una nota diplomática de México le importe al presidente de Estados Unidos? Estas son las palabras de Donald Trump. Respeto y coordinación. Mientras Trump militariza la frontera, manda soldados, toma terrenos y define unilateralmente la política migratoria. El principal motor de la economía mexicana en información económica es ni más ni menos que el consumo en los hogares y está perdiendo fuerza. Hay que recordar que una de las políticas para frenar el impacto de los aranceles de parte del gobierno federal es impulsar el consumo interno. Pero cuando cae el consumo, todo el modelo económico se tambalea. Según cifras del INEGI, el indicador oportuno de consumo privado muestra una contracción del 2.2% en febrero y del 2.5% en marzo del 2005 en comparación con los mismos meses del año pasado.
Ya van 4 meses seguidos a la baja. 4 meses en los que las familias mexicanas compran menos, gastan menos y viven con menos. Están impulsando el ahorro. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre hacia dónde va el país económicamente. El resultado es que los hogares frenan su decisión de compra porque simplemente ya no les alcanza. Lo grave es que el consumo representa casi 2/3 partes del Producto Interno Bruto Nacional. Y si el consumo cae, toda la economía mexicana se tambalea. El arranque del 2025 ha sido más frágil de lo que se esperaba y la tendencia no se ve que sea temporal. Los expertos ya advierten que esto podría ser el aviso de una posible recesión. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que su gobierno ha autorizado la compra emergente de 4 medicamentos oncológicos. La adquisición se realizará a través de un mecanismo de subasta inversa, el cual permite obtener productos al menor precio disponible. Esto lo anunció durante su conferencia matutina. Explicó que este mecanismo reduce los tiempos de adquisición a solo 2 días, lo que se traduce en una respuesta más rápida y eficiente para garantizar el abasto de los medicamentos en todo el país. Permite lo que se llama la subasta inversa. ¿Qué quiere decir? Se va a licitar, se va a comprar, digamos, un medicamento muy común, paracetamol. Entonces, ¿quiénes son quienes ofrecen este medicamento? Productores directos, no distribuidores, productores de este medicamento que no tiene patente. Entonces, se abre y se presentan las propuestas. Y en un día, 2 días, van dando los menores precios, por eso se llama subasta inversa, porque es al menor precio posible con la mejor calidad. Entonces, en 2 días, en vez de 1 mes y medio, se resuelve y se pone a competir a quienes ofrecen este medicamento. Así se van a hacer todas las asignaciones de medicamentos, por lo menos en este periodo. ¿Quién tiene acceso a las grandes cantidades de medicamento que requiere México? ¿Quién tiene acceso a estos medicamentos oncológicos que van a comprar de emergencia el gobierno mexicano? Los grandes corporativos, a los cuales no les quería comprar. Por más de que sea una subasta inversa, ¿quiénes se van a beneficiar? Los que tienen en su poder, en sus almacenes, estos medicamentos. Y no va a ser la farmacia de la esquina, van a ser los grandes corporativos a nivel mundial. Sheinbaum también fue clara al señalar que el abasto de los medicamentos oncológicos deberá quedar resuelto este mes, máximo el siguiente. En caso de que las farmacéuticas no cumplan con los plazos entregados, habrá sanciones. La presidenta también reconoció el trabajo de la Secretaría de la Función Pública, específicamente de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que según Sheinbaum detectó irregularidades en la licitación previa, lo que permitió detener en tiempo un proceso que podría haber tenido actos de corrupción con grandes miles de daños al erario público. Este esfuerzo, dijo, garantiza transparencia y una mayor rendición de cuentas en la compra de insumos médicos en el país. Y en más información de salud, en temas internacionales, después de 3 años de negociaciones, más de 190 países finalmente aprobaron el primer tratado global para enfrentar futuras pandemias. El acuerdo fue adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Salud y busca evitar que se repitan los errores que tuvimos al enfrentar la pandemia del COVID-19. La pandemia evidenció que el acceso a insumos médicos no fue equitativo. Mientras unos países acumulaban vacunas, otros ni siquiera tenían jeringas. Por eso, uno de los ejes centrales del tratado es crear una red global de suministro y logística que permita garantizar la distribución oportuna de medicinas, vacunas y de equipo médico, sobre todo en medio de emergencias humanitarias. Y hay una propuesta interesante. Las farmacéuticas que desarrollen vacunas a partir de nuevos patógenos deberán de entregar el 20% de su producción a la Organización Mundial de la Salud. La mitad como donación, la otra mitad a un precio accesible, para que las vacunas lleguen primero a quienes más lo necesitan, no a quien más pueda pagar por ellas. El problema es que muchos compromisos son voluntarios, no hay obligatoriedad. Aún así, el acuerdo crea un marco de acción y de operación a nivel global. Un paso que puede marcar la diferencia cuando lleguen
a enfrentarse a las próximas emergencias sanitarias mundiales. En Estados Unidos se canceló la audiencia judicial del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. Esta audiencia estaba programada para mañana viernes 18 de abril a las 11:30 de la mañana, hora de Estados Unidos, ahí en Brooklyn, Nueva York. La sesión judicial tenía como objetivo revisar un posible conflicto de intereses en su equipo de la defensa legal. Caro Quintero actualmente tiene 72 años. Debía comparecer frente al juez Frederick Block. Sin embargo, según el calendario oficial de la Corte del Distrito Oeste de Nueva York, ese día no hay ninguna audiencia programada. De acuerdo con los registros públicos, la audiencia iba a ser una llamada audiencia cursio. Este tipo de audiencia se utiliza en el sistema judicial estadounidense para confirmar que un acusado entiende y acepta la posibilidad de que exista un conflicto de intereses con sus abogados. El posible conflicto llevó a que se designara un nuevo abogado para el narcotraficante mexicano. Inicialmente, la Corte había designado a Michel Vitaliano como defensor de oficio de Caro Quintero. Sin embargo, ahora será Mark Steven DeMarco, un abogado asentado en Nueva York, quien sustituirá a Vitaliano en la defensa del fundador del cártel de Guadalajara. Con ataúdes. Colocaron ataúdes en la carretera federal México-Acapulco. Fue una protesta encabezada por alrededor de 500 choferes de taxis y camiones de pasajeros que bloquearon la vía a la altura del retorno, en la entrada al puerto de Acapulco. Los manifestantes denunciaron el asesinato de sus compañeros y ataques directos contra sus unidades. Solo este martes, 2 taxistas fueron asesinados y una camioneta fue incendiada. Colocaron 3 ataúdes sobre el asfalto. En ellos, exigencias dirigidas a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, pidiendo respuestas y seguridad inmediatas. Tras varias horas de manifestación y luego del diálogo con autoridades estatales, los transportistas accedieron a liberar un carril para permitir el flujo vehicular. Sin embargo, advirtieron que de no recibir una respuesta concreta a sus demandas de seguridad, las movilizaciones podrían continuar en los próximos días. En información del sureste mexicano, de risa, la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparra Sánchez, invitó a los jóvenes a tener hijos y no perrijos, porque según ella son el relevo generacional. Pues aquí invitar a todos, a los jóvenes, a los que pueden estar en edad productiva, a de que se animen a tener sus hijos y que las mascotas pues son mascotas, porque ahorita pues lamentablemente estamos en ese, sí señor gobernador, lo hemos platicado, en que pues no quieren hijos, entonces están los perrijos y pues todos queremos que haya natalidad de niños, los necesitamos y aparte pues digo, son el relevo generacional que en algún momento tienen que llegar a ser gobernadores, presidentes municipales, maestros, licenciados, doctores, entonces necesitamos aquí. En sus marcas listos fuera a procrear. La Secretaría de Educación explicó que la falta de alumnos en las escuelas es una situación que no solo ocurre en México, sino también en diferentes partes del mundo. En más información del sureste, 3 muertos en un incendio forestal en la Mixteca de Oaxaca. Rafael Mesinas, de 64 años, y sus hijos Bernardino y Sebastián, de 21 y 14, quedaron atrapados por las llamas en Santa María Peñoles, en la comunidad del Manzanito, en Tepalquetepec. El fuego comenzó cerca de su vivienda y aunque Rafael y Bernardino murieron en el lugar, Sebastián fue trasladado a un hospital. Horas después se confirmó su muerte, víctima de quemaduras graves. El gobernador de aquel estado, el morenista Salomón Jara, expresó sus condolencias y aseguró que el estado brindará todo el apoyo a las familias de las víctimas. Mientras tanto, la Comisión Estatal Forestal, la oaxaqueña, informó que el incendio ya está bajo el control con un 95% de su liquidación. Sin embargo, las autoridades locales mantendrán vigilancia durante las siguientes 48 horas para evitar que el fuego se pueda reactivar. En más información sobre esta entrevista que tuvo el presidente norteamericano el día de ayer, donde habló de ayudar a México con el tema del narcotráfico, Trump propuso una nueva polémica de incentivos económicos para deportar migrantes. Así es, le pagaría a los migrantes para que se vayan de Estados Unidos. El presidente estadounidense planteó
que con este programa a los migrantes se les entregaría dinero y un boleto de avión para que regresaran a sus países de origen de forma voluntaria. Violent criminals, our own violent criminals? I call them homegrown criminals. Yes. I mean, the homegrowns. The ones that grew up and Yeah. something went wrong and they hit people over the head with a baseball bat. And push people into subways just before the train gets there, like you see happening sometimes. We are looking into it and we want to do it. I would love to do that. Okay. What we want to do is we're going to have a self-deportation program, which we haven't even announced yet. I guess I'm announcing it to you. Why Yes. not, Rachel? Here it is. The only thing I haven't determined is what are we going to do? We're going to give them a stipend. We're going to give them some money and a plane ticket. And then we're going to work with them. If they're good, if we want them back in, we're going to work with them to get them back in as quickly as we can. So we're working with Mexico. Mexico is, I think, very, very afraid of the cartels, actually. I think the cartels run large sections of Mexico. Hay que recordar que ya con anterioridad el presidente norteamericano empezó a enviar migrantes a la prisión en Guantánamo. También empezó a enviar migrantes, principalmente venezolanos con algún antecedente criminal, a la megacárcel en El Salvador, la megacárcel de Nayib Bukele. En más información del tema de los aranceles, de los migrantes y de la grave problemática al interior de Estados Unidos, Donald Trump está perdiendo muchos puntos. Gavin Newsom, el gobernador de California, anunció que el estado presentará una demanda contra el presidente Donald Trump, impugnando su autoridad para imponer aranceles generalizados que, según afirma, han desencadenado en una guerra comercial global. La demanda, que se presentará en un tribunal federal del norte de California, sostiene que el Trump usó de manera ilegal la ley de los poderes económicos de emergencia internacional para aplicar aranceles a países como México, Canadá y China, e incluso un impuesto del 10% a todas las importaciones. Sin la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. El gobernador Newsom argumenta que estas medidas han afectado gravemente a su estado, a California. Hay que recordar que California representa la quinta economía a nivel mundial si fuera un país independiente. Estos aranceles han provocado costos inflados y miles de millones de dólares en pérdidas, especialmente en sectores claves como la agricultura y la manufactura. El anuncio llega días después de que el gobernador pidiera a varios países que excluyeran a las exportaciones a California de este tema de los aranceles. Por ahora no se ha llegado ni se llegará pronto a un acuerdo. En información sobre el tema del sarampión, que ayer informábamos sobre el crecimiento de números de esta enfermedad que se han detectado principalmente en Chihuahua, en Sonora, Sinaloa, en Campeche, en Zacatecas ya se presentó un caso también. El primer brote se detectó en Texas. El brote del sarampión fue en el oeste de Texas y no fue un accidente. Esta enfermedad, que se había erradicado en Estados Unidos desde el año 2000, afectó a más de 20 condados tejanos, en una gran parte debido a la falta de fondos para los programas de vacunación. Los programas de inmunización a nivel nacional se han debilitado por años de estancamiento en la financiación tanto federal como estatal. Y ahora, con los nuevos recortes de la administración de Donald Trump, los esfuerzos para prevenir nuevos brotes ya han dado sus primeros fiascos. Además, la confianza en las vacunas ha disminuido considerablemente, lo que empeora la situación. Los recortes de Trump a programas de inmunización han restado miles de millones de dólares y la gestión de Robert F. Kennedy, conocido por su postura antivacunas, no ha ayudado a combatir el desajuste. Hay que recordar que Kennedy es el secretario de Salud de aquel país. Más de 700 casos de sarampión ya han sido reportados este año en Estados Unidos, superando el total del año pasado. Más de 540 casos están concentrados en Texas, donde 2 niños ya perdieron la vida. Y aunque la vacuna es obligatoria para ingresar a las escuelas, un número creciente de padres han optado por no vacunar a sus hijos, lo que ha bajado la tasa de inmunización al 92.7%, por debajo del umbral necesario del 95% para evitar futuros brotes. Vámonos con información internacional que no se va a creer. Primero con un tema de jóvenes y después con Elon Musk. Los dos relacionados con Vladimir Putin. Vladimir Putin, el presidente ruso, quiere llenar Rusia de extranjeros afines a sus valores. Durante una reunión del Consejo de Estado, el presidente ruso celebró la llegada de jóvenes de otros países que comparten su visión conservadora. En esta conferencia, el presidente Vladimir Putin conversó con un joven de Letonia, al que instó a instalarse finalmente allá en Rusia, impulsándolo como un ejemplo de un nuevo proyecto de vida. Putin también recordó
también Putin habló con otro extranjero, un alemán, al que impulsó para que también se quedara a vivir en Rusia, siempre y cuando compartiera los valores de aquel país. Putin recordó el decreto que firmó en el 2024, un documento que eliminaba cuotas, requisitos de idioma y trámites burocráticos para que ciertos extranjeros puedan obtener residencia temporal de manera directa. Eso sí, si sus valores comulgan con los que él defiende. Und Wladimir Wladimirovich, kann ich was bieten? Ich möchte gerne Sie was bieten, wenn es geht. Bitte. Ich weiß, Sie können mich verstehen, ne? Ich würde gerne die Staatsangehörigkeit bekommen. Machen wir. Ich möchte gerne, es gibt Probleme mit der ganzen Papierkram und ich dachte mir, wenn ich Sie frage, so freundlich, dann würden Sie mir helfen. Außer Sie versteht mich keiner hier wahrscheinlich, aber außer Ihnen. Und ich würde gerne die deutsche Staatsangehörigkeit abgeben und die russische bekommen. Okay. Wenn es geht. Wir bleiben im Kontakt und lösen das Problem. Es ist kein Problem. Dankeschön. También presentó un plan nacional de vivienda para rehacerse o reasentar a más de 345,000 personas antes del 2030. Pero reconoció que la caída en la demanda de créditos hipotecarios y las quiebras de constructoras que ya afectan el desarrollo del proyecto. En medio de la guerra, las sanciones y un país aislado a raíz del bloqueo occidental, Putin ahora busca traer migrantes electos, reforzados por su modelo ideológico. Y ahora sí, en más información que tiene que ver con Rusia, ahora con Elon Musk, Vladimir Putin sorprendió al elogiar públicamente al multimillonario, a Elon Musk, al mejor amigo de Donald Trump, comparándolo con el legendario ingeniero de cohete soviético Sergei Korolev. Есть человек в Штатах, он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди не часто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев. Казалось, что это невероятно, да? Некоторые планы, которые они строили, но все реализовалось. Estas declaraciones llegan en un momento donde hay un ligero o gran acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, del que Musk es una figura bastante clave. Vámonos ahora con información nacional en materia de seguridad. Buena información. Las autoridades del estado de Sonora confirmaron la localización con vida del influencer conocido como Ranchero 95. Información que les comentamos el día de ayer que había desaparecido. A través de sus plataformas sociales, la Fiscalía General del Estado de Sonora confirmó la aparición con vida de Fernando Angulo López, de 29 años. El joven había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 7 de abril en el municipio de Rayón. La Fiscalía Estatal informó que su vehículo fue hallado en una zona rural al oriente de Hermosillo, lo que permitió avanzar en las investigaciones a través de imágenes de apoyo. Esta información fue difundida a través de la cuenta oficial de X de la Fiscalía. Tras su localización, el influencer se negó a dar declaraciones sobre lo ocurrido y regresó con su familia al estado de Sinaloa. A partir de esta semana, los visitantes de Chichén Itzá deberán de mantenerse a una distancia mínima de 15 metros de la pirámide del castillo. Esto es como parte de nuevas medidas de conservación implementadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La decisión busca proteger las estructuras dañadas ocasionadas por la erosión, la humedad y el contacto con los humanos. Para ello se colocarán cintas de seguridad que delimitarán la zona desde donde se podrá admirar la pirámide. Esta medida se toma después de que durante el equinoccio de primavera, esta situación que pasó con el turista alemán, violara las restricciones y subiera hasta la cima del monumento. Chichén Itzá es uno de los sitios arqueológicos más visitados de México y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las autoridades buscan con esta acción garantizar la conservación de este monumento para futuras generaciones.
Esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos en las diferentes plataformas de Atiempo.tv para que ustedes se mantengan bien informados y bien informadas. Yo soy Memo Flores, esto fue Noticias a Tiempo. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche por todas las plataformas de Atiempo.tv.